Título del mensaje de esta mañana es Santos, elegidos y fieles. Esta palabra, hermanos, los va a motivar a ser más de Cristo todavía. Van a ver, solamente esperen la voz del Espíritu Santo que vendrá a través de la exposición de la palabra y verán cómo Dios los motivará de una manera sobrenatural. Amén. Pero para esto vamos a leer una escena futura que está escrita en Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 17. Para contextualizar lo que voy a leer, estamos en el capítulo donde se describe a la gran ramera, que está constituida por la falsa religión o la falsa adoración a un Dios falso, naturalmente, ¿no? Y que está ilustrada como una gran ramera a través de una visión que se le da a Juan. Y esta ramera, junto a o en el sistema del mundo, más todos los incrédulos resistentes al mensaje del Evangelio y a la gracia aún, y de esto hablábamos ayer con los chicos, la abundante gracia que hay aún en medio de los juicios y de la gran tribulación de Dios, porque Dios es un Dios de toda gracia y aún en medio de la gran tribulación usted puede descubrir la abundante gracia de Dios para con los hombres. Lo podemos demostrar después si quieren, no va a ser este el caso ahora. Encontramos los poderes de la tierra, la falsa religión de la humanidad, los ejércitos de los hombres y el advenimiento de Cristo, físicamente hablando, encolumnando o encolumnados detrás de él los santos y los ejércitos celestiales que vienen a reinar en la tierra. Esa es la escena, y vamos a leer capítulo 17, verso 9, donde dice, vamos a ir saltando algunos versos, donde dice esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer hace referencia a la ramera. El 10a y son, dice, 7 reyes. El verso 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y escuche, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Amén. Oramos una palabra. Amado Dios, oramos en esta mañana para darte gracias por la oportunidad de estar en adoración, en oración, en alabanza, expresando gratitud, poniendo ante ti nuestras ansiedades, temores, miedos y luchas, mas también nuestra esperanza y nuestra fe delante tuyo para que tu nombre sea glorificado. Padre, bendícenos en este mensaje, enviando tu palabra vivificante con poder sobre cada oyente, sea que esté presente o luego, estando ausente, escuche grabado el mensaje donde quiera que llegue. En el nombre de Jesús encomendamos la vida de tu siervo para que predique tu palabra con toda libertad y con autoridad, mas con toda sensibilidad, pueda llegar hasta lo más profundo de cada corazón, sin que ni uno solo deje de escuchar tu voz. Para bendición y para la gloria de tu nombre, así te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos, amén. Tome asiento, por favor. Muy bien, no vamos a entrar en el estudio de Apocalipsis porque eso lo estamos haciendo en la radio, ya lo estamos terminando, el estudio.
muy interesante el Apocalipsis, hemos aprendido muchas cosas en este estudio sistemático del Apocalipsis, ¿no? Pero voy a remitirme solamente a la denominación que Dios le da a los que acompañan a Cristo en su venida, que sin duda son los que primeramente fueron arrebatados 7 años antes para participar de las bodas del Cordero, aquellas que se celebrarán en el cielo, donde se unirán definitivamente la iglesia, representada por la novia, y Jesucristo representado por el novio, o como el cuerpo y la cabeza, el cuerpo que es la iglesia, Jesucristo la cabeza, donde hay una unidad espiritual y aquí evidentemente una unidad física porque están agrupados, vienen juntos, están juntos y reinarán juntos. Estos que reinarán juntos, la Biblia los denomina elegidos y fieles. O sea, no es cualquiera, no son todos, pero sí son algunos, esos algunos son muchos, pero no todos, y esos algunos, que no son todos, son fieles. La particularidad, el adjetivo que describe a esta persona que estarán con él es la fidelidad. Esto es importante remarcarlo porque hay muchos adjetivos para describir a los santos de Dios, a los cristianos, pero Dios es el que sopla, como decía Elga hoy, citaba la palabra, la definición de la inspiración bíblica. Dios sopla esta palabra o inspira, impulsa a Juan a escribir esta palabra y usar este término. De hecho, es Dios quien le revela a Juan en el día del Señor y en el Espíritu el Apocalipsis. Pero definitivamente es inspiración también bíblica con absoluta inerrancia y perfección. Usando la palabra fiel, podría haber usado bueno, buena onda, o no sé, todo lo que se te puede ocurrir de un cristiano. Pero la palabra que utiliza, o las palabras que utiliza para describir a los que le acompañan son dos. Elegidos, que no son todos, son muchos, pero no son todos, los que están en el cielo, y fieles. Yo le puse el título Santos, elegidos y fieles porque es de alguna manera lo que describe la vida del verdadero cristiano. Sabemos que la ramera está conglomerando un gran número de personas que profesan la adoración a un falso Cristo. En el presente tiempo, donde todavía no estamos en la gran tribulación, donde todavía Cristo no ha arrebatado a su iglesia, vemos también la adoración a falsos cristos. Proféticamente hablando, la Biblia dice, ¿no?, que habrá falsos cristos y que engañarán a muchos, pero a su pueblo se les advierte sobre esto claramente, sobre los muchos que enseñarán cosas falsas, que arrastrarán a muchos al error, los convencerán y se practicará un cristianismo falso. De hecho, nosotros vemos falsos cristos hoy o falsos ungidos, así como vemos también un Jesús falso, un Jesús materialista, un Jesús que es el pasaporte al éxito en la vida terrenal, el pasaporte a la vida popular, a la popularidad y al poder político inclusive. Vemos un Jesús falso muy interesado en posicionar políticamente a líderes cristianos. Estoy hablando, por supuesto, de un Jesús falso, ¿no? Porque la Biblia no dice que esté interesado Dios en posicionar cristianos en puestos políticos en la actualidad. No estoy en contra de un cristiano que sea político. La Biblia tampoco lo está, ni que practique la política mientras no peque. No está mal votar a un partido político, de hecho usted tiene que hacerlo. No está mal que muchos cristianos participen de la política en tanto y en cuanto
lo que hagan sea lícito delante de Dios. Está bien, no tengo ningún inconveniente en eso. Pero lo que debo decir es que Dios no está interesado en posicionar políticamente a los cristianos. De hecho, Jesucristo lo estableció y lo dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Y lo será hasta que llegue ese momento donde Cristo venza a los reinos de este mundo, que estarán confederados ahí, como vemos, reyes, y encabezados por el anticristo, que será el soberano de la tierra, que es el hombre que está poseído por el mismo Satanás, quien es el príncipe de este mundo y quien gobernará a través de ese hombre físicamente y literalmente la tierra. Por lo tanto, todo aquel que quiera seguir la carrera política debe saber que enfrentará un mundo gobernado por los demonios, porque así efectivamente es. Con todo, ese Jesús no es el verdadero. No es el verdadero, y usted debe saberlo, pero no para criticar a aquel que está en la política y aquel que apoya al político. No, yo no digo eso. Está bien que quede bien claro, no tengo ningún problema. Pero debe saber que la Biblia no enseña que Dios está propugnando el puesto político. El hecho de que Daniel y José estuvieron en altos lugares en términos de gobierno no implica definitivamente, tampoco demuestra que Dios esté interesado, sino simplemente Dios usó esas posiciones de poder para preservar a su pueblo, lo cual hará si fuera necesario Dios, pero definitivamente no será el método que el hombre propone, ni conquistar el mundo, ni establecer el reino de Cristo, porque el reino de Cristo recién será establecido cuando ocurra lo que acabamos de leer en el capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Está? Bien, quiero que eso usted lo tenga bien claro, porque no me voy a introducir en ese área, en el de las posiciones de poder, porque no las veo en la Biblia, porque la iglesia no va a estar en ese tiempo reinando en la tierra. La iglesia va a estar disfrutando en el cielo, mientras en la tierra va a haber cosas decenas de veces más terribles que lo que está viendo en el Amazonas hoy. La gente se horroriza por lo que está pasando en el Amazonas, y con razón, porque es realmente terrible en términos ecológicos. Pero la gente ni se imagina todo lo que, no el hombre, sino Dios le va a hacer a la naturaleza y al reino animal, y a los animales y a los peces en el mar, cómo van a morir millones de seres vivos en el tiempo de la gran tribulación, en los mares, en los ríos, en los bosques, en las plantas, en los cereales, en la economía. Lo que pasa en el Amazonas es la quema de un baldío. Escuche, en comparación con lo que Dios le hará al planeta cuando Él derrame juicio sobre la tierra. Por lo tanto, a prepararse. No sé cuántos quieren ver el juicio de ustedes. Yo particularmente quiero estar en otro lado. Yo quiero ser conocido en el cielo como los que acompañan a Jesús, los cuales son llamados, elegidos y fieles. Ayer, junto a los jóvenes, expusimos una palabra que está basada en una pregunta. Por allí ya les llegó el mensaje a casi todos, si no todos, de lo que se predicó anoche en la reunión de jóvenes. Recuerde que el culto de jóvenes es un culto para todo público, para adultos también. Es un culto para todos. Hay mayoría de jóvenes, hay adolescentes y hay preadolescentes también en los cultos. También hay adultos eventualmente. Es libre para todo público, no está mal. Bueno, ayer planteamos esta pregunta: ¿por qué santos? ¿O para qué santos? ¿Por qué yo tengo que ser santo? Bueno, expusimos razones y definimos una vez más, en términos del diccionario bíblico, lo que significa ser santo. Solamente quiero repetirlo hoy
rápidamente para que le quede claro a todos por si, a pesar de haberles llegado el bosquejo de ayer, no lo leyeron, lo cual es probable, lo puedan tener en claro hoy para poder seguir con el desarrollo del mensaje. Santos, según el diccionario bíblico, dice así la definición: son santos todos aquellos consagrados por Dios y para Dios. Él los aprobó por medio de la obra de Jesucristo para que puedan acercarse a Dios para servirle. Amén. No para servirse de Dios, sino para servirle a Dios. ¿Sí? El pueblo de Dios es santo ya que vive para agradar a Dios y porque difiere del mundo en su manera de vivir. ¿Está? Eso es una persona santa, una persona que es aprobada para Dios, pero por medio de Jesucristo. O sea, no es aprobada porque usted era una buena persona, sino porque Dios, cuando a usted lo salva, cambia y regenera su espíritu y lo convierte en una persona que verdaderamente da fruto del Espíritu, porque es el Espíritu el que transforma tu vida y va de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo por la acción continua del Espíritu Santo del Señor. Eso, más la obra santificadora de Dios por Cristo, te hace inmediatamente santo o separado del mundo para Dios, y automáticamente, siendo regenerado, entras en un proceso de transformación continua hasta el arrebatamiento o hasta la partida a la eternidad de tu alma. Cualquiera de los dos casos es el fin del trato de Dios con tu vida para transformarte a la imagen de Cristo, obra que termina definitivamente en el momento de la resurrección, cuando Cristo viene, cuando se te otorga un nuevo cuerpo semejante a la gloria de Él y con un carácter y un corazón, por supuesto, que ya había sido tratado, transformado y santificado. ¿Sí? Esos son los llamados santos de Dios. Santos de Dios no son gente perfecta, sino gente santificada o separada para Dios, que está continuamente en el proceso transformador y purificador del carácter y la conducta y el estilo de vida. Amén. La persona fiel, creo que es bastante intuitiva la palabra para usted porque la usa habitualmente, pero vamos a la definición propia del diccionario. Ya no del diccionario bíblico, sino del diccionario de la lengua española, que obviamente la describe como un adjetivo y que es referido siempre a una persona, ya sea la de Dios o una persona humana. Dice que es una persona que es firme, escuche, y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. ¿Está? Esa es una persona fiel. Repetimos el concepto porque a eso creo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere dirigir nuestra atención. Al hecho de que una persona es fiel cuando es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Sea la institución matrimonial, obviamente es fiel para con su esposa, para con su esposo, es fiel a su iglesia, a la iglesia de Cristo, es fiel a su congregación, tiene afecto, mente y obligación que cumple responsablemente comprometida con la institución y las personas que lo lideran en la institución. Nosotros sabemos que en la iglesia hay un liderazgo, la palabra lo describe, que está encabezado por los ancianos, ancianas de la iglesia, ¿sí? Que se les manda ser ejemplo, no señores de la grey, pero también hay un liderazgo de servicio en la iglesia a los cuales se les demandan ciertos requisitos
superiores a los de los miembros en general, para que sean ejemplo para otros también, y a eso se les denomina líderes fieles. Eso es una norma de la Biblia, un mandato y una característica de la iglesia verdadera. Recuerde que vivimos en un mundo donde la mayoría del culto al Dios falso o a los dioses falsos es lo que abunda. Las falsas doctrinas abundan, escrito está que así habría de ser. No es nada extraño que haya mentira por todos lados, porque la Biblia dice que los falsos maestros, ¿cómo están en la tierra? ¿Aisladamente o en montones? En montones. Por lo tanto, es propio y natural pensar que si hay montones de maestros falsos por todos lados, haya montones de mentiras esparcidas por todos lados, lo cual hace casi imposible, si no imposible, el reconocimiento de la verdad, que queda en medio de un cúmulo de tinieblas, mentiras y argumentos parecidos a los verdaderos, pero que no son verdaderos, que impiden que las personas sencillas puedan ver la verdad, porque no está a su alcance debido a que hay tanta confusión, tanta oferta religiosa, tanto paganismo y tanta falsedad que es imposible discernir sin la acción indispensable del Espíritu Santo en nuestros corazones para darnos luz en nuestra mente, para darnos discernimiento por el conocimiento de la palabra, para poder entender las verdades y separarlas de la mentira, sacar lo precioso de lo vil, lo santo de lo profano, lo verdadero de lo falso. ¿Me siguen hasta acá? ¿O ya tienen sueño? ¿No? ¿Le metemos más fuerza al mensaje? ¿Amén? ¿Más? Bueno, prepárese entonces. Bien, entonces, una persona fiel es una persona constante en sus ideas, obligaciones y afectos. Se incluyen las emociones también en la fidelidad. O sea, el amor hacia su esposo, esposa, congregación, el cuerpo de Cristo, la institución, sí, de manera constante y cumple compromisos hacia alguien o algo. ¿Está bien? Esa es la definición de fidelidad. Lo que usted entiende por fidelidad, si es esto, está en lo correcto. Bueno, quiero que vea cómo Pablo y Pedro saludaban deseando bendiciones, pero ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo. ¿Sí? Mire, Efesios capítulo 1, así inicializa Pablo la epístola. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y les deseo un montón de cosas. ¿Sí? Gracia, paz, bendiciones. Bien. En Colosenses, capítulo 1, verso 2, también Pablo inicializa su carta y dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Vio cómo a quién se dirige Pablo? A gente fiel. A gente fiel le desea gracia, paz, misericordia. A gente fiel. Gente que está en la iglesia de Colosas y a la gente que está en la iglesia de Colosas que es santa y fiel. Porque dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. No a toda la iglesia de Colosas. No a toda la iglesia de Corinto, sino a los santos y fieles que están en Colosas. Por eso los que acompañan a Cristo son denominados elegidos y fieles. Se está dando cuenta, ¿no? ¿A quién dirige la mirada el apóstol? ¿A quién dirige la mirada Dios? ¿A quién considera de manera especial Dios? Y me estoy dando cuenta que Dios mira a la gente fiel de una manera especial y se le desea a esa gente elegida y fiel o santa y fiel, porque recuerde que la elección y la santidad están muy juntas. Son dos cosas diferentes.
porque la elección es la determinación de Dios en su presencia y sabiduría de tomar a alguien para manifestar su gracia y de esta manera Dios ser glorificado, mucho más aún mostrando una faceta de su persona que es el amor y la misericordia sobre algunas personas de entre todas las que están perdidas, como lo es la humanidad, mostrando su gracia. Y esas personas a las cuales les muestra su gracia, las transforma, las santifica, las elige. Al elegirlas, las santifica por medio de Cristo. Por eso van a encontrar ahora, en Primera de Pedro, fíjense esto, 1:1 que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, o sea, esparcidos por el mundo, pero, el pero lo digo yo, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Vieron? O sea, cuando yo digo santos, elegidos y fieles, digo, o uno en una palabra, elegidos y fieles, como se los denomina a los que vuelven con Jesús después de la tribulación. Veo que son elegidos según la presencia, o sea, la sabiduría de Dios eterna y ajena al tiempo, en la cual encontramos una determinación soberana de Dios tomar personas para redimirlas para Él, y dice luego, para obedecer, o sea, las elige según su sabiduría, santificándolas, escogiéndolas, santificándolas, pero ¿para qué? Para obedecer y ser rociadas con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué significa esto de ser rociadas con la sangre de Jesucristo? Los que están estudiando ahora el Pentateuco saben, espero que sí, ¿sí? Bueno, hay muchos que están estudiando el Pentateuco y hay muchos que han rendido el examen y los felicito. Ahora viene Pentateuco 2, así que no se pongan demasiado felices. Saben que el rociar la sangre de la víctima que se sacrificaba para Dios santificaba lo que era rociado por la sangre. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, era santificado. Entonces, Pedro, tomando la figura del Antiguo Testamento, muestra cómo la aplicación de esa figura, que era sombra de lo porvenir, ahora se materializa en Cristo, el Cordero Perfecto, quien derrama su sangre, y en sentido figurado, la sangre de Cristo es rociada sobre los escogidos de Dios en santificación por el Espíritu para obedecer. ¿Sí? Miren qué interesante todo lo que encontramos en un saludo, hermano. Usted ni se lo imaginaba decir saludo. Todo esto hay en un saludo. Qué tremenda revelación y qué tremenda doctrina. Bueno, a esa gente Dios les dice, gracia y paz les sean multiplicadas, o sea, no sumadas, porque una cosa es sumar 2 más 2 más 2, ¿cuánto es? Ah, qué rápido, bien. Bueno, ahora 2 por 2 por 2, 8, por 2, 32, 64, 128, 256, 1024, 2048, 4096. Bien. O sea que, ¿por qué digo esto? Porque la multiplicación de las bendiciones, hermano, escuche, porque esto es súper importante. Para aquellos que están entusiasmados porque han conocido a Jesús, les digo, sean fieles porque a ustedes se les multiplican las bendiciones. No se les añaden solo bendiciones, sino se les multiplica gracia y paz. Todo lo que el mundo quiere. ¿Cuántos quieren la paz? Usted, como le preguntaba una vez, ¿usted quiere la plata o quiere la paz?
La paz. Porque la plata trae paz y la falta de ella, ni modo. No hay forma, ¿verdad? Entonces lo que usted necesita no es plata o falta de plata. Lo que usted necesita es paz de Dios. Bueno, a los santos y escogidos y fieles, Dios les da gracia y paz multiplicada. Aleluya. Bueno, algo importante, y atención ahora líderes o personas que lideran en nuestra congregación, hay un llamamiento ligeramente más exigente para ustedes que lideran la iglesia, quien les habla, nuestros colaboradores pastores, quienes les hablamos, nuestros colaboradores que lideran diversas áreas de la iglesia y los que lideran grupos de niños, grupos de adolescentes, preadolescentes y jóvenes en general. Es un liderazgo en la iglesia de hecho o de llamamiento. Por supuesto, el liderazgo que tiene llamamiento y oración es un llamamiento y un liderazgo mucho más fuerte, más consistente. Por eso el llamamiento incluye, como lo vemos en la Biblia, una convicción de la iglesia de la fidelidad del líder que se va a llamar, una convicción en el liderazgo superior para llamar a la tal persona, la evidencia de su testimonio a través del tiempo y oración, ayuno, eventualmente una unción para la consagración y el ejercicio de la función. ¿Sí? Cosa que en algunos casos se hizo y en otros falta que todavía se asiente el testimonio personal para confirmar el liderazgo y la posición para el ejercicio de la función. El liderazgo de la iglesia debe ser santo y fiel y enseñarlo, este liderazgo, o lo que se enseña en el liderazgo, con su ejemplo personal. Al pastor, a los pastores manda Dios a través de Timoteo que les decía que no sean señores de la grey, sino que a los ancianos, ejemplos de la grey, ¿sí? Ejemplos en qué. Y bueno, vamos a ser concretos, como le decía Pablo a Timoteo. Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, amor, conducta, espíritu, fe y pureza. Pero también se habla de una buena administración, de una buena relación con las finanzas, de la vida familiar, matrimonial y la educación de los hijos. Son parte de los requisitos para el liderazgo, el servicio y el diaconado. 1 Timoteo 3:11 dice, empezamos por las damas, ¿sí? Primero las damas dicen siempre, ¿no? Más ahora estos movimientos que quieren las damas primero, bueno, vamos por las damas entonces. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. Entonces, si tenés una mujer al lado, sos mujer o sos hombre, decirle a la que está al lado mujer, debes ser fiel en todo. Y todo es todo. ¿Me oíste? Que te quede bien claro. Bien, bueno. Ahora en 2 Timoteo 2:11, perdón, el verso 12 me faltó. Los diáconos, ahora se le habla a los diáconos, ¿no? Así como se le hablaba a las diaconisas, a las servidoras. Los diáconos sean maridos de, ¿cuántas mujeres? De una sola mujer. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hay un llamado a ser buenos administradores del hogar a los servidores de la iglesia, a los colaboradores y a los que ejercen el diaconado ya propiamente. El diaconado ya es un cargo eclesiástico, un don ministerial, ¿sí? Pero tiene la connotación no de llevar una chapa, no es la idea de llevar una posición de autoridad, sino llevar una posición, un cargo en el cual se ejerce
el servicio a la iglesia. Recuerde esto, hermano, siempre, que se confunde en la actualidad y mucho debido a las falsas doctrinas, que la iglesia no es un centro de servicios. Amén. La iglesia no es un centro de servicios donde sus miembros aportan regularmente de sus finanzas para recibir una contraprestación como lo haría en un club social o a nivel de la sociedad en que vivimos, donde las instituciones de gobierno reciben los tributos de los ciudadanos o de los contribuyentes para otorgar a su vez una debida contraprestación en la cual o a través de la cual los ciudadanos pueden disfrutar de ciertas comodidades y beneficios. La iglesia no es eso. La iglesia es un cúmulo de personas que se conforman en una familia espiritual en la cual todos se reúnen para aportar física, emocional y financieramente para beneficiar exclusivamente a otros. Eso es la iglesia. No esperando recibir de ello nada, sino la iglesia es un lugar para servir, no para recibir bendiciones. Por supuesto, sabemos que el hombre que sirve a Dios tiene de su lado a Dios y todas las bendiciones del reino. Eso es inseparable, porque aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que la gente del mundo busca a las tales personas le serán dadas por añadidura. Como esto lo hicimos, lo pusimos en comparación con aquella promesa del Antiguo Testamento: Dios te pondrá como cabeza y no cola, prestarás y no pedirás prestado. O sea, si obedecieres cumplidamente, dice, todas estas bendiciones te alcanzarán, o sea, te serán añadidas. ¿A quiénes? Y a la gente fiel, a la gente que prioriza el reino, a la gente que sirve en el reino. Las bendiciones le vienen detrás. La gente que se sirve del reino corre detrás de las bendiciones, araña todo lo que puede y cuando no puede arañar más se cambia a otra congregación donde en otra congregación supuestamente podrá encontrar la bendición que busca. Hay gente que va buscando de 3 meses, de cada 6 meses, va cambiando, va migrando de congregación para ver si logra encontrar lo que tanto Dios le ha prometido supuestamente. Y no lo encuentra nunca, o lo encuentra a medias hasta que no lo encuentra más. Y así va migrando de congregación en congregación y va terminando como la bolita del flipper, ¿recuerda? La bolita del flipper, ¿cuántos? Bueno, los que son más grandes han jugado al flipper. Le han pegado, ¿no? Pim, 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 pim. Y la bolita va va así rebotando. Pero no se queda en lugar fijo y cuando no da más, pum, se va al foso. Bueno, así el falso creyente. Diga, no es mi caso, gracias a Dios. No participo de ese juego. Aparte de los otros, pues si no, yo me crié con la PlayStation. Bueno, está bien, ¿qué quiere que le haga? Son otros tiempos. Escuche. 2 Timoteo 2:11. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto habla de un compromiso donde se asume la posibilidad de sufrir penalidades. ¿Está bien? Se asume compromisos como el soldado que sabe que va a la guerra y no va a jugar a los soldaditos. Van a tirar tiros de verdad. Y usted sabe que ir a la guerra, por lo menos yo tengo amigos que son excombatientes, ir a la guerra es volver con la seguridad de prácticamente volver casi con problemas psiquiátricos, hermano. Ir a la guerra no es gratis. No le digo con esto que usted va a terminar en Cristo con problemas psiquiátricos, ¿sí? Pero lo que sí le digo
o de índole psiquiátrico o con la necesidad de cuidado psiquiátrico. No estoy diciendo eso, con todo respeto lo digo. Sino lo que digo es que está llamado a un compromiso donde usted puede perfectamente y debe estar dispuesto a padecer penalidades como un buen soldado que está dispuesto a pagar con su vida por su patria. Así un cristiano debería estar dispuesto a pagar con su vida por el reino de Cristo. Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todas estas cosas deben estar en su corazón y si Dios así lo determina, porque Él lo entiende necesario, atravesar por estas cosas, sabiendo que es por un poco de tiempo para la gloria de Dios, si es necesario. De otra manera, si no es necesario, no te preocupes, no tenés por qué pasar por esas cosas. Pero lo que sí es cierto es que el punto cuál es acá, que Dios le decía a Timoteo que le encargue a quienes, a gente fiel para enseñar. Yo no le puedo encargar a gente infiel, a gente que no asume afecto, idea, obligación y cumple sus compromisos hacia mí, hacia nuestros pastores, hacia nuestro ministerio, hacia Dios, hacia la congregación y naturalmente hacia Cristo, porque una cosa y la otra no están separadas. Cristo y su iglesia están unidas. Entonces, yo debo, y los que tienen el liderazgo deben entender, porque hay que entenderlo, que deben estar dispuestos a asumir ese rol de liderazgo, estando dispuestos a ser fieles a sus superiores, a sus hermanos. Por eso muchas veces los pastores no llamamos a cualquiera porque no cumplen las condiciones de fidelidad. Tienen algún problema moral, algún problema con el pecado, no pueden todavía controlar su pecado, por lo tanto no están en condiciones de ejercer un liderazgo fiel porque son infieles a Dios. De alguna manera, y me encantó el versículo que citó el pastor Roberto el otro miércoles, lo pusimos en Facebook, sobre el hecho de que si no consentimos que en nuestra vida more el pecado, en nuestra casa more la injusticia, Dios mismo nos hará fuertes y nos hará libres del temor. Cuando la santidad es parte de nuestro estilo de vida. Cuando nos disponemos a entender y a humillarnos en la presencia de Dios, nuestras palabras son oídas en el cielo y Dios también se dispone a bendecirnos. Porque Dios habita en la altura y en la santidad, ¿sí? Pero ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivificar el corazón de los humildes. Con esa gente mora Dios, ¿sí? Entonces esto nos entusiasma. Ahora, hombres, cuando digo hombres digo mujeres, porque a las mujeres se les manda que sean fieles en todo, las diaconisas y los diáconos. Y a hombres fieles, pero que sean idóneos, capaces, o sea, la idoneidad es parte del requisito para servir. Usted no puede servir en un área si no sabe hacer lo que tiene que hacer. Usted no puede servir en la cocina, por ejemplo, si no sabe cocinar. ¿Qué va a hacer? Lío. Sí. Usted no puede venir a cantar, sin ofender, aquí adelante si no tiene oído medio. Usted no tiene la culpa si no tiene oído medio, que es la capacidad natural que Dios le da a la persona para poder afinar. Si usted no tiene oído medio, usted no podría dirigir la alabanza. En la iglesia debe usted cantar, sí, no se preocupe, no tenga vergüenza en esto. Métase en la multitud y cante, alabe a Dios con toda su alma. Ahora, lo que sí no ejerza es el ministerio del levita o del canto, ¿sí? Porque usted está yendo en contramano. No tiene la idoneidad, ni siquiera la capacidad. No debería ejercer el pastorado un pastor que no tiene capacidad para ser pastor, mucho menos el don ministerial. No debería. Debe ejercer el ministerio pastoral una persona capacitada, idónea y fiel.
Por eso ¿de qué se requiere de los obispos? Que sean maridos de una sola mujer, no codiciosos de ganancias deshonestas, que sean controlados, mesurados, buenos administradores, sabios, prudentes, decorosos. Hay muchos requisitos para el ministro, los cuales naturalmente debe cumplir. No es decir, ay, bueno, algunos cumple, otros no, pero Dios entiende. ¡No! Así el liderazgo en un grado menor, no menos importante, recuerde que no hay personas menos importantes en el liderazgo ni en la iglesia. Usted que no es líder en la iglesia no es menos importante. Sí, pastor, bueno, no es menos importante, vamos a verlo así. ¿Qué miembro de su cuerpo usted amputaría? A ver. ¿Cuál no considera importante en su cuerpo? ¿Cuál miembro sacaría? No diga la cintura, porque la cintura no es un miembro. ¿Vio? Que usted no amputaría ningún miembro. ¿Por qué? Porque los considera todos importantes. Entonces dígale al que está al lado, vos sos importante en la congregación. ¿Está? Miren a los que trabajan bajo autoridad. A ver. Tito 2:9. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Qué es ser respondón? Sí, contestadores. Hay una palabra que se usaba, mal usada, ¿no? Pero es una persona contestataria, decía. ¿Qué es una persona? ¿Vieron que se decía así? Que significa que siempre tiene algo que decir. Cuando vos lo retás, le mandás algo, siempre tiene un pero. No, siempre tiene algo que decir, algo que objetar, algo a lo cual resistir. No puede decir, sí, amén, pastor, amén. Hágase, sí, si Dios así lo manda, lo hacemos. Bueno, eso es no ser respondón. ¿Está? O sea, si su patrón, o mucho más aún, si sus líderes espirituales le dicen, bueno chicos, hagan esto, usted dice, bueno, amén, lo hacemos. No puedo ahora por esto, pero sí, no se preocupe, con toda disposición lo hacemos. O sea, la disposición a obedecer, no siempre anteponer una oposición verbal de ningún tipo. Entendiendo el contexto, ¿no? Fíjense, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, una iglesia debe estar constituida por gente fiel, que no responde, que es obediente, que es sumisa, que sabe, entiende la autoridad y entiende el valor de la fidelidad, pero entiende los beneficios de la fidelidad. Las personas fieles reciben gracia y paz multiplicadas. Por eso hay personas que, conservando pecado en su vida, son infieles. Y es así como viven de aquí para allá y nunca vos los ves avanzar, siempre en la vida tratando de arañar una bendición y siempre ahí al borde del abismo para no caerse. Es decir, ¿cómo puede ser este cristiano, tantos años de cristiano y todavía como que no sabes si camina o no camina, si Dios lo bendice o Dios lo tiene sujeto ahí como el perro, es el perro, vio que muerde a todo y que lo tenés que tener atado? Porque si no te muerde al nene, te muerde a la tía Coca cuando viene los domingos, justo cuando hay culto. Bueno, el perro que muerde a todo. Bueno, y lo tenés atado. Entonces el perro cuando está atado, ¿cómo se pone? Más bravo todavía, más bravo todavía. Y siempre está, viene ahí, ¿Cómo puede ser posible? Bueno, el perro se pone ahí y no sale de ahí, y a la cucha, y de la cucha al plato, y del plato a la cucha. Y lo único que hace es ladrar cuando ve un pájaro, ve un perro o ve un ladrón por el paredón. Para lo único que sirve. Pero Dios no nos llamó a estar como el perro atado, sino a servir en libertad en el contexto de su palabra, a ser santos y fieles. ¿Usted quiere ser libre para servir? ¿O no? ¿O ni servir quiere? Recuerde que los que somos salvos, somos santos
y servimos. Y esto en amor, por supuesto, ¿no? Somos santos y servimos. Y servimos en libertad en el contexto de la palabra de Dios. Una de las características de la persona elegida es que es fiel. Diga conmigo, es fiel. ¿Qué era fiel? Persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y que cumple sus compromisos hacia alguien o algo. Esa es una persona fiel. Bien, por eso quiero que entienda que la iglesia de Cristo no es para cualquiera. O sea, el acceso al culto, el acceso a la iglesia es para cualquiera, ¿sí? O sea, cualquiera puede venir a escuchar la palabra de Dios. De hecho, la parábola del sembrador, ¿cuántos de los 4 tipos de personas escuchan la palabra? Los 4. Hasta el primero que oye la palabra y el diablo se la roba. El segundo que la escucha y la recibe con alegría, pero en el tiempo de la prueba se aparta. El tercero que escucha la palabra, pero luego las preocupaciones o el engaño de las riquezas o las codicias de otras cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y el cuarto son aquellos que oyendo la palabra retienen, cuando caen en un corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia al 30, 60 o 100 a 1. Pero todos oyen, o sea, de hecho todos oyen el Evangelio, todos oyen la palabra. Por eso si vos oíste la palabra y estás transgrediendo voluntariamente los mandamientos de Dios, estás en el horno. No escuché el amén. Vamos a decirlo en términos más diplomáticos, estás en problemas. Porque las bendiciones no llegarán a tu vida en la medida que las necesites. Siempre estarás ahí y entre San Juan y Mendoza, ni sanjuanino ni mendocino. Siempre en el medio. Salmos 101:6. Salmos 101:6 dice, mis ojos, dice Dios, pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Diga conmigo, este me servirá. Ven que el servicio y la santidad están juntos. El servicio y la santidad están juntos. ¿Y están juntos con quién? Con Dios, otra vez. Las 3 S se verifican aquí. ¿En quién va a poner Dios sus ojos? En los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que estén conmigo, salvos. Que anden en el camino de la perfección, santos. Este me servirá, servicio. ¿Vio? Ahí está otra vez, las 3 S del cristiano verdadero. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Por eso los que vienen con Cristo desde el cielo son llamados elegidos. ¿No lo escuché? Y fieles. Salmos 31:23 dice, amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto es mío. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿En base a qué? A que Jehová guarda a los fieles. Amén. Es más, ¿quieres saber quién está en el cielo? La evidencia en su vida lo demuestra. Versos 3 en adelante del Salmo 24. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Amén? Vea entonces, hermano, que el Dios de Jacob, o el Dios de Israel, es el Dios que bendice a sus santos y estarán en su monte santo, es su presencia, su templo, su gloria, aquellos que son puros de corazón, aquellos que son fieles, porque una persona que es fiel tiene su corazón puro, no está cargado de envidia, de contienda, de celos, de pleitos, de iras, de rebeliones, ni de doble ánimo. Tiene un corazón
O sea, esto no quiere decir que uno pueda tropezar en algún momento, ponerse celoso, tener alguna manifestación de ira. A todos nos pasa. ¿A quién no se le saltó una térmica alguna vez? A ver, dígame. ¿Verdad? Algunos tienen más térmicas, otros no tienen térmica. Pero debería tenerla. Por lo menos las normas de electricidad modernas lo establecen. ¿Cuánto más el corazón del creyente debería tener? Control. Diga conmigo, dominio propio. Dios nos ha dado no espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio. Ay, que yo no me puedo dominar. El dominio es propio. No esperes que te domine la abuela. Vos, con el poder de Dios, te tenés que dominar. Yo, con el poder de Dios, me tengo que dominar. Yo digo, una vez más, a partir de lo que leo, que los que son fieles, lo son en todo. Porque usa Dios esta palabra, elegidos y fieles. ¿Está bien? Los que son fieles, lo son en todo y sirven en el reino. De otra manera, el cristianismo o su cristianismo es falso. Es falso. Es cristianismo, pero falso. Es como el billete de 100, que es muy parecido a lo genuino, pero es falso. Como le preguntamos a los chicos, ¿cuánto de genuino tiene un billete bien hecho? Un billete falso, ¿no? No hecho en la casa de moneda. ¿Cuánto de genuino tiene? Pero es muy parecido al igual. ¿Pero cuánto? Pero es casi idéntico, idéntico. No le falta ninguna. Hasta la cintita de esa que va. No tiene nada de genuino, es falso, sigue siendo falso. Así el cristianismo que no es fiel en todo, no es verdadero. Mateo 24:45 dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero, fíjense, aquí está el cristianismo falso. Y se va a dar cuenta que es falso porque hay una palabra que describe la falsedad, que empieza con H, dígamela usted. Bien ahí. Un punto más para el examen, hermana Lore. Porque si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, o sea, a sus compañeros, ¿no? Que sirven, y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, desordenarse moralmente, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Por qué con los hipócritas? ¿No puede ser con los ladrones, con los borrachos, con los comilones? ¿No podría ser con eso? Porque comenzó a beber y a comer y a golpear. Entonces puede poner su parte con los violentos, con los borrachos o con los glotones. Pero pone su parte con los hipócritas. ¿Por qué pone su parte con los hipócritas? Porque es un cristianismo falso. Porque se hace el siervo, pero es un desastre. Lleva un cristianismo de apariencia. Por eso Dios lo pone con los hipócritas, no con los borrachos, con los comilones o con los violentos o los golpeadores. O sea, a los golpeadores, a los que golpean a sus esposas o las esposas que golpean a sus esposos, que son los menos casos, pero Dios los pondrá igual con aquellos que están en la perdición, eso no queda ninguna duda. Pero lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, donde se llama el lloro y el crujir de dientes, que habla del infierno propiamente, ¿no? Pero es el lugar de los hipócritas, no de los borrachos, comilones ni violentos. Los violentos estarán con los violentos, pero los falsos cristianos estarán con los hipócritas. Entonces, por eso digo, puedo decir con toda libertad, que los fieles lo son en todo, no en parte, y todo el tiempo son fieles.
Porque la fidelidad, otra vez lo decimos, la fidelidad se puede ver si yo le muestro una foto mía. Le muestro, ¿qué? ¿Le gusta mi foto? Y usted me dice, sí, está lindo, salió lindo ahí. Pero ahí yo le muestro la fidelidad. No se ve la fidelidad en una foto. La fidelidad, ¿cómo se mide? ¿A través de qué variable? El tiempo. La fidelidad es en función del tiempo. Usted puede hacer un gráfico, una persona fiel. ¿Sí? Fidelidad de 0 a 10. En función del tiempo. ¿Sí? Todos conocen el sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Lo aprendieron en la escuela, ¿está bien? Bueno, ¿cómo sería la recta entonces una persona fiel? O por lo menos una recta sería así, ¿no? Avanza el tiempo y siempre tiene un grado de fidelidad que en principio debería ir creciendo la curva en la medida que avanza el tiempo. Cuanto uno más pasa el tiempo en Cristo Jesús, más santo es. Puede tener alguna baja y puede tener alguna baja, puede tener... Y si ya se va para el otro lado, definitivamente está perdido, ¿no? Se cortó ahí. Bien. Algo de matemática, análisis matemático hemos aprendido. Bueno. Lucas 16:9. Fíjense aquellas que están personas afanadas por lo terrenal. Dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Quiero aclarar algo, que las riquezas injustas no son las riquezas provenientes de la estafa, del robo o del juego de azar. Las riquezas injustas se denominan a las riquezas temporales, a lo material, a lo perecedero. O sea, las riquezas no eternas, a eso se refiere, ¿está bien? No son las riquezas malavidas, porque usted si es creyente, Dios no te puede decir, bueno, hermano, si vos lográs robarle a alguien, usa eso para la obra de Dios. ¿Es compatible eso? No puede ser compatible. Evidentemente no es congruente decir, bueno, si te robás algo o si te quedás con la plata de alguien, vos da el diezmo, tranquilo, y usarlo para el reino de Dios. Total, nadie te va a preguntar nada. No se refiere a eso. Se refiere a lo que vos tenés, usalo para ganar almas para Cristo, ¿sí? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por eso la fidelidad es extensiva a todas las áreas de la vida. Esta es una declaración de Dios y tiene un componente casi filosófico, diríamos, porque aplica a todo ser humano. El que es mentiroso un poquito y siempre va a tener, donde pueda tentado a hacer una gran mentira, la hará. El que es falso en lo poco y cuando encuentre una buena oportunidad aplicará su habilidad para ser falso. El falso cristiano, cuando encuentre una gran oportunidad para aplicar lo que le salió bien haciendo lo malo, lo va a hacer. Pero aquel que es fiel en lo muy poco, es congruente con el principio de vida y su naturaleza. Es fiel en todo, hermano. La persona que es fiel en todo es confiable. No es perfecta, pero es fiel. Y si algún momento peca, por alguna razón, pedirá perdón y restituirá lo dañado o lo perdido, ¿sí? Porque una de las particularidades no practicadas habitualmente del perdón o del arrepentimiento es la restitución. Generalmente nosotros hacemos un daño grande y lo único que decimos es perdonar. Y se terminó. Yo ya pedí perdón. Sí, le hice perder $2 millones, pero ya está, yo ya le pedí perdón, yo ya soy libre, ahora que se arregle como pueda. Eso no está bien. Eso es lavarse las manos y pasar por arrepentido. Quizá haya cierto remordimiento, pero arrepentimiento incluye restitución. Usted cuando le hice daño a alguien, tiene que tratar de reparar ese daño. Hay daño irreparable, es cierto, hay daño que es irreparable. Pero usted en tal caso debe hacer lo posible para reparar el daño. Diga conmigo, reparar el daño. Usted no puede quedarse sin reparar el daño porque usted no está arrepentido. Si quiere ver un verdadero arrepentimiento, vea a Zaqueo, el cobrador de impuestos. ¿Qué hacía Zaqueo? A más de haber saqueado a todos los contribuyentes Claro, restituyó. Arrepentido, restituyó el doble y después repartió a los pobres también. No dio todo,
Pero de todo lo que había robado restituyó. De todo el daño que hizo lo que pudo y se quedó con lo que le correspondía. Ya de por sí era un buen negocio ser publicano. Pero él, la codicia, como siempre quiere más, se pasaba de la raya y exigía más de lo que es justo y se enriquecía ilícitamente. Pero él restituyó, eso es importante. Por eso Jesús dijo, la salvación hoy ha llegado a esta casa. Porque su acción, el fruto era digno de arrepentimiento. Ahí hubo una obra que confirmaba y Dios que confirmaba. En el caso del ladrón de la cruz arrepentido, él no había obra que hacer, pero sus palabras revelaban un verdadero arrepentimiento y Jesús confirmaba la salvación. Pero son dos contextos diferentes. Vos no estás ni en la cruz ni sos publicano, pero tenés tus pecados como yo los míos, de los cuales debemos arrepentirnos y si hemos ofendido a alguien, restituir. Amén. Es tratar de reparar el daño, significa restituir. Bueno, en lo más es injusto. Seguimos. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo que es tuyo es lo que queda para siempre con vos. Lo que tenés hoy en la tierra no queda para siempre con vos, por más bueno que seas. Porque cuando vos te mueras o yo me muera, lo mío pasa a mi descendencia. ¿Sí? O eventualmente, si no tuviese descendencia, pasa al Estado. Pero no me lo llevo conmigo. Los faraones intentaron hacerlo, pero se quedó ahí y se lo llevaron los ladrones. Les llevaron todo el oro debajo de las pirámides. Bueno, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede tener un corazón dividido, partido. Si usted es del reino, usted sirve en el reino. Las riquezas las tiene, hoy las tiene, mañana las tiene. Pero ellas son el apoyo para el servicio, no el motivo del tal. Ellas son la herramienta para el servicio, ganar amigos mediante las riquezas injustas. Si usted no puede dejar de amar su propio dinero, usted está perdiendo la recompensa. No puede servir a Dios. Usted no va a poder servir a Dios. Lo que pasa es que a mí me preocupa mucho la plata que tengo. Bueno, usted no está sirviendo a Dios, no puede servir a Dios. No es que no tiene, yo entiendo su voluntad, pero usted está amando más lo que tiene que al Dios que se la dio. Entonces usted tiene que revertir, usted, yo, cualquiera, tenemos que revertir nuestra condición porque no se puede servir a los dos. Usted tiene que dejar en segundo plano. O sea, usted tiene que estar dispuesto a perder su riqueza si así las circunstancias lo demandan en caso de que usted está sirviendo a Dios. Yo muchas veces, y lo he contado muchas veces, he puesto en peligro mis bienes y aún los sigo teniendo en peligro hasta hoy, no siendo de ninguna manera por un negocio particular, sino por el bien de otros, mis bienes. Con todo, no estoy cuidando mis bienes, sino estoy cuidando el reino. Dios cuida los bienes y si no los cuida, Él sabrá por qué. O si deja de protegerlos, Él sabrá por qué y luego lo entenderé por qué. Pero yo estoy sirviendo a Dios primero y por eso vienen las añadiduras también. Usted puede hacer perfectamente lo mismo. Usted debe estar dispuesto a poner en riesgo aún no solamente sus bienes, sino su propia vida. No quiere decir que se va a poner usted a propósito en peligro, pero debería estar dispuesto a perderlo todo para ser discípulo de Cristo. Porque el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermano, ¿qué es una persona santa, elegida y fiel? Y sin duda es una persona de Cristo. La fidelidad al prójimo, a la iglesia, en el matrimonio, es fundamental, esencial e inseparable de la vida de una persona salva, del verdadero cristianismo. Finalizo con un solo versículo, y aquí termino. Mateo, con una sola porción, Mateo 25, 19 al 21. Es otra parábola. Y una parábola que por supuesto es motivo de aliento para los que trabajan mucho según su capacidad. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Dios repartió talentos a cada uno según su ¿qué? Su capacidad. ¿Qué vivo? Porque es pastor, ¿sabe? No todos tienen que saber la palabra de Dios. Pero hermanos,
después de mucho tiempo, o sea, después de haber transitado por la vida, vino el Señor de aquellos siervos. ¿A quién representa el Señor de aquellos siervos? Al Señor mismo, que vino un día, después de mucho tiempo. El mucho tiempo significa indeterminado el tiempo. Y arregló cuentas con ellos. Rendición de cuentas es para los cristianos el juicio o más bien el tribunal de Cristo. Los que están perdidos, ¿dónde van? ¿A qué juicio? Al juicio del gran trono blanco, al juicio de los que no son salvos, los que resucitarán después de los 1000 años. Los otros no, los resucitan antes, la primera resurrección. Aquí estamos nosotros. Bien. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, y no lo trajo con orgullo, sino con humildad, con alegría. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Como con alegría vino el siervo, ¿no? Porque el buen siervo sirve a su Señor con alegría, no como diciendo, bueno, toma acá lo que tenés, ahí está. Ya di, ya puse, ya ayudé, ya está. Eso es hipocresía. La persona fiel es fiel en sus afectos, ideas, compromiso para con él o la institución. Es una persona fiel, incluido lo sentimental. O sea, cuando es fiel, lo es fiel de corazón, es fiel desde adentro, no es fiel en apariencia, eso es hipocresía. La fidelidad es del corazón. La fidelidad es propia de una persona que ama. Escuchen. Y aquí yo doy gracias a Dios porque he conocido gente fiel. Por eso siempre digo, hermosa es la heredad que me ha tocado, porque me tocó trabajar con gente fiel, con siervos fieles y prudentes, que saben dar comida a su tiempo, al resto del componente que sirven en la viña del Señor. Y a él que recibió 5 talentos, dice el verso 21, le dijo el Señor, qué frase, uy, cómo va a tronar esto en el cielo, imagínese. Cuando le diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esa es la clave, hermano. El cristiano es fiel, es leal, practica la lealtad, la fidelidad con humildad, la obediencia con sabiduría. No la obediencia boba, ni la obediencia por cumplir, la obediencia religiosa, sino practica la obediencia inteligente, la obediencia alegre, la obediencia fruto del compromiso, escuche porque se lo estoy describiendo, es el compromiso del trabajo en equipo, en ideales, en la palabra, en congregación, en el contexto, o sea, entiende el contexto, entiende la familia, entiende el liderazgo, entiende el propósito, entiende el plan de Dios, entiende de responsabilidad, entiende la necesidad de transmitir ejemplo, entiende la necesidad de la idoneidad. ¿Me siguió en todo esto? Lo entiende y por cuanto lo entiende, practica la fidelidad. Y cuando practique la fidelidad en comparación con todo lo que Dios te dará, es poco, hermano. Entonces usted, esto que tiene hoy, lo que está aprendiendo hoy, lo que empezó a hacer o lo que va a empezar a hacer, hágalo con fidelidad. Hágalo como su Dios. Toda su obra es hecha con fidelidad. Usted haga lo mismo. Todo lo que haga, no lo haga como para el hombre, sino para el Señor. Porque del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos.